Buenas tardes, amigos y hermanos del Ministerio de la Hermosa y su servidor Francisco Javier Alpando, sirviéndoles en este día sábado la palabra del Señor ahí donde estén ustedes. Pues nuestro ministerio tiene pues 39 años, este año cumplimos 40 años, bendito sea Dios, de estar predicando. Se oye fácil, pero no, se requiere mucho esfuerzo. Aparte de eso, hay subidas, hay bajadas, hay días soleados y días muy nublados, hay días de mucha alegría y días de mucho luto. Así que los que nos conocen hace ratos nos conocen nuestros aciertos y desaciertos, nos conocen nuestras cosas fastas y nefastas, como todo ser humano, y procuramos en medio de nuestra incapacidad hacer lo posible por hacer el ministerio que Jesucristo nos ha encomendado. Hoy vamos a entrar y vamos a empezar una serie de conferencias denominada Posee la Tierra. Esta serie de conferencias tiene que ver con el autoconocimiento de uno mismo, de los conflictos internos que uno tiene. Una máxima que yo establezco es que uno no puede ofrecer algo que no le pertenece. Y para yo poder ofrecerme a mí mismo, como lo dice luego Pablo, en sacrificio vivo, santo, agradable, primeramente deberé conquistarme. Y en esa conquista es la lucha que diario tenemos, donde Pablo luego dice, porque no tenemos lucha, y yo le pongo ahí, solamente contra sangre y carne. Es la primera lucha, contra sangre y carne. No es solamente contra los elementos naturales de temperamento y de tendencias o de pasiones. Sí hay seres espirituales de maldad que andan en las regiones celestes, espíritus malvados que procuran distraernos, pero también la primera batalla siempre será con nosotros mismos. Herencias que traemos desde terceras y cuartas generaciones, segundas generaciones y primera generación. Entonces, luego también tenemos la cuestión de lo que hemos ido acumulando nuestra propia cosecha en el caminar. Entonces ahí es un proceso de liberación, si usted me permite, de liberación, no de exorcismo. Si usted necesita un exorcismo, tiene que buscarme aparte, o si su pariente necesita un exorcismo, necesita buscarme aparte, porque es otro tema. Esta es liberación, sanidad interior, pero es a través del autoconocimiento, de identificar los males que yo vengo cargando. A veces traemos traumas, amarguras, resentimientos y otros males que nos hacen desarrollar el temperamento o tendencias malas que no nos permiten conectarnos con Dios y desarrollar nuestro caminar y alcanzar la meta que se nos ha propuesto. De ahí pues la conferencia de hoy. Hoy tomamos la escritura en Deuteronomio capítulo 1, verso 8, donde el Señor le dice a Israel a través de Moisés: mirad, yo os he entregado la tierra, entrad y poseed la tierra que Jehová juró a vuestros padres que daría a Abraham, a Isaac y a Jacob, que la daría a ellos y a su descendencia después de ellos. Hoy, a manera de introducción, diré solamente que podría decir el tema: mirad, entrad y poseed. Para poder nosotros considerar qué hizo Israel cuando entró a la tierra prometida o cuando iba a entrar a la tierra prometida, obviamente tenemos ahí que ya al estar en los umbrales de la tierra tan anhelada, ellos tenían que entender que se iba a acabar el maná, se iba a acabar el agua de la roca, se iba a terminar también la flama que ardía de noche y la nube que les cubría de día. Muchas provisiones que venían directamente de lo alto se iban a terminar. Y cuando a veces nos hacemos personas dependientes, no nos gusta pasar al siguiente nivel de hacer nuestras conquistas y pasar de alguna manera a ser independientes, de proveer el pan que nosotros vamos a comer, de sembrar la tierra, de cultivarla y de cosecharla, y luego procesar el producto o hacer trueques, cambiando un producto por otro para poder acercar los alimentos a la familia. También las lámparas que quieras encender,
pues tendrás que comprar el aceite y tendrás tú que tener la manera de comprarlo para encender tus lámparas. Ya la luz de noche ya no enciende sola. Ahora si quieres tú también el agua, ya no, la roca ya no te va a proveer agua, ahora tendrás que escarbar tus pozos, ademar tus acequias, hacer lo que tengas que hacer para que el agua te llegue a tus estanques o a tus milpas y de esa manera tengas buena cosecha. Entonces la libertad conlleva responsabilidades y eso es lo que alguna gente no entiende. Libertad no es libertinaje. Libertad, no es tampoco no hacer nada. Libertad es responsabilidad. Libertad es la vida o vivir la vida de acuerdo a ciertos preceptos. Siempre hay parámetros. Quienes están encarcelados, un gran porcentaje de ellos fue porque quebrantaron leyes, reglamentos o alguna otra cuestión que quebrantaron y por eso pues están encarcelados. Los que estamos libres, bueno, es que no nos han pescado quebrándolo, ¿verdad? No, es que significa que estamos cumpliendo con los parámetros o procuramos cumplir con los parámetros. De ahí pues, cuando entra la tierra prometida, primero estaban en Egipto, allá en Gosén y otras regiones de Egipto, del Egipto de aquel tiempo. Aquella primera generación salió con la meta de llegar a la tierra prometida. Dios tenía que transformar la mentalidad de ellos para que dejasen de ser esa mentalidad de esclavos y pasasen a la mentalidad de autoempleados, de una mentalidad de personas que ya no les van a acercar los insumos para hacer el trabajo. Ahora ellos tendrían que acercarse a los insumos, proveer sus milpas, ya no iban a esperar ellos que fueran a hablarles para ir a trabajar, tendrían que tener la iniciativa propia de levantarse y salir al trabajo, a cultivar, a trabajar, a construir, a hacer lo que tuviesen que hacer, cuidar sus ganados, ordeñar sus vacas o sus ovejas o sus cabras o lo que fuera. Entonces ya tenían que desarrollar un trabajo. Claro que ese trabajo les iba a beneficiar a ellos mismos. Pero fíjate que hay gente que tiene posibilidad de ser productiva y no lo es. No porque no tenga los elementos, sino porque no tienen la disciplina. Ese es un gran problema en un gran sector de los latinos. Una gran cantidad de personas tiene todas las posibilidades de ser sobresalientes, de tener éxito, pero como que la tradición, la cultura o otras situaciones nos han formateado para el fracaso, para el conformismo, para el esperanzamiento de bueno, me tienen que dar y siempre buscar en otro el culpable de mis carencias. Es un error muy grande ese. Cuando no subimos a asumir nuestros errores y no, por ende no sabemos corregir, como no nos arrepentimos, entonces no aprendemos de los errores que hemos cometido y no corregimos, y como no corregimos seguimos topando en la misma pared, en la misma piedra. Tenemos que aprender de los errores que cometemos y entonces continuar con la carrera que tenemos, con el proyecto que tenemos. Israel pasó por el desierto, duró 40 años hasta que muere aquella generación de los grandes, de los que vieron la gloria del Señor en el Mar Rojo, los que cruzaron el mar en seco, de los que fueron bautizados en la nube y en el mar, como dice Pablo el apóstol, de los que bebieron de las aguas transformadas de amargas a dulces, de los que, vieron cada milagro, cada maravilla, pero no entraron en la tierra prometida, no alcanzaron a entrar a la promesa. ¿Por qué no alcanzaron? ¿Acaso Dios fracasó? ¿Acaso Dios les mintió? Y realmente Dios los engañó, ilusionándolos de que los iba a llevar de Gosén, simbólicamente la esclavitud, a Canaán, tierra que fluye leche,
y miel donde serían una nación de reyes y sacerdotes y gente santa? Seguramente ustedes ya están contestando, no, Dios no los engañó, no, Dios no mintió, no los ilusionó. Dios tenía un propósito firme. Pero fíjate que dentro de las características de Dios está la omnipotencia. Y parecería una contradicción al no poder meterlos. ¿Qué es lo que bloquea el proyecto de Dios y la omnipotencia de Dios? Tu testarudez, mi indecisión, mi falta de propósito, mi falta de fe, mi rebeldía. Todas esas cosas y otras más que estaré mencionando a lo largo de estas sesiones que estaré dando, estas clases, impiden que logremos el objetivo de Dios. Tenemos que aprender a tratar con esas carencias nuestras y transformarlas en virtudes, en poderes, en potencias, para poder vivir una vida poderosa, una vida de gloria, una vida sobrenatural. Hoy, hace un buen tiempo, he dicho que la iglesia ha ocupado un papel más bien pasivo y una actitud de derrota cuando se encara al enemigo que parece que gobierna plácidamente este mundo. He dicho yo que a veces Hollywood nos ha vendido la idea de un demonio tamaño Godzilla, de esa figura mitológica que se ha puesto también en la pantalla grande, y nos pintan un demonio que destruye templos, que derriba ídolos, que hace barbaridad y media, y bueno, Dios apenas se asoma por allá a través de un ministro débil al que casi acaba, destruye y derrota, y toda la gente anda huyendo de aquel demonio. Les digo una cosa, el Señor Jesucristo destruyó a Satanás cuando descendió al mismo infierno y le arrebató las llaves del imperio y de la muerte. Y luego subió a lo alto y llevó cautivo al cautivador, y a los hombres y mujeres los habilitó con dones y habilidades de poder. Y el propósito estaba escrito desde hacía mucho tiempo, antes inclusive que el Verbo se fuese encarnado. Dice el 68, 18 de los Salmos, si no me equivoco, para que more en ellos Jehová Dios. Dios quiere morar y operar a través de cada uno de nosotros. Pero lamentablemente, a veces como no le destinamos suficiente tiempo a las cuestiones espirituales, no nos ocupamos suficiente de las cuestiones del espíritu, nos ocupamos de las cuestiones intelectuales, nos ocupamos de las cuestiones físicas, de alimentar el cuerpo, hacemos ejercicio, y ahorita que andamos con esta onda de la pandemia, hombre, hacemos de todo, hasta ejercicio. Los más flojos andan a corre, y qué bueno, pero si también ocupáramos el tiempo para ocuparnos de las cosas espirituales, en desarrollar la persona que vive dentro de este cuerpo y sacar el poderío de ese hombre interior, de ese ser espiritual que viene directamente de Dios, pero que ha venido menos por causa de todas las cargas espirituales, pecaminosas, emocionales y todo el detrimento y degeneración que ha venido a causa de las cargas generacionales negativas que traemos de generaciones en generaciones por brujería, por pecados de diferente índole que provocan que estemos desconectados de la fuente. La fuente es Dios, pero vivimos desconectados de Él y queriendo retomar energía nos conectamos a entidades oscuras como demonios, caemos en el culto a los ángeles inclusive, y así por el estilo. Otros inclusive recurren a ídolos, y otros inclusive se van a la brujería. Otros se ponen por ahí de espiritualoides, practicando las cuestiones espiritistas, y andan invocando hasta muertos. Pues mis amigos, si en la muerte hubiera luz, ¿te imaginas? ¿De dónde sacas luz de las tinieblas?
Entonces es muy importante que sepamos que hemos equivocado el camino y a veces, queriendo encontrarnos con Dios, hemos buscado equivocadamente. Para buscar a Dios hay que buscar a Dios. ¿Cómo busco a Dios? La primera cosa que hay que hacer cuando uno va a buscar a Dios es entender que uno es pecador, arrepentirse, luego ir en los méritos de otro. Pero no busques lo peor, porque la gente va a buscar a Dios a veces a través de un brujo, de un santero, de un demonio. Pues no se puede. Tienes que ir a través de aquel que es el único mediador entre Dios y los hombres, y el único mediador es Jesucristo, según las sagradas escrituras. En eso no hay equivocación, está escrito. No tenemos que inventar el hilo negro, ya está ahí. Le pido perdón por mis pecados, acepto los méritos de Jesucristo mediante el derramamiento de su sangre en la cruz del Calvario. Le acepto como mi Señor y Salvador, pues está escrito que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios levantó entre los muertos, serás salvo. Eso está escrito. No lo inventé yo ni otro religioso por ahí en el siglo XX o XXI o XIX o XVIII. Está escrito desde el primer siglo del cristianismo. Los grandes maestros, el gran rabino Saulo de Tarso, él nos enseña cómo acercarnos a Dios. Entonces es importante que sepamos que la iglesia sí está en pañales. La iglesia cristiana me refiero, si te imaginas, si esta, que se supone que está conectada con Dios por los méritos de Jesucristo, está en pañales, las otras religiones que se pretenden que por sus méritos y por las buenas obras y por no comer esta comida o aquella comida o por no practicar tal cosa en sábado o en domingo, ya se creen que por eso van a conectarse con Dios. No, mi estimado, si estos andan en pañales, esos otros pobres, olvídate. Diré, si estos que beben de la fuente andan batallando, los que beben del charco tienen indigestión, definitivo. Entonces debemos despertar a la vida espiritual. Este siglo no es otra cosa que un siglo de lo espiritual, para la luz o para las tinieblas, para la bendición o para la maldición, para el poder de Dios o el poder del diablo, para donde le quieras dar. Yo me quedo del lado derecho, me quedo del lado de Dios, me quedo del lado de la bendición, me quedo del lado de la luz. Y como los parámetros de la luz, los parámetros de la bendición es a través de Jesucristo, pues está escrito que no hay otro mediador, el único mediador entre Dios y los hombres es Jesucristo. Y luego también dice, porque abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo. O sea, eso está escrito. No tenemos que inventar, ni tergiversar, ni forzar la Biblia, si solamente aplicando la primera regla, dejando que la Biblia sea su propio intérprete o que la Biblia hable como lo digo yo, no más haciendo eso encontraríamos los parámetros, sin forzar nada. Entonces, la iglesia tendría un camino de gloria. Parecería que Dios le está diciendo a la iglesia en estos tiempos, levántate y gobierna en medio de tus enemigos. Levántate y gobierna en medio de tus enemigos. ¿Sí? El Dios de este mundo parece que ha establecido sus potestades aquí en la tierra, pero yo creo que la palabra que llegó a Israel a través de Moisés en aquellos tiempos, la que ya leímos en Deuteronomio 1:8, la podemos aplicar hoy a la iglesia. Mirad, ¿sí? Mirad, yo os he entregado la tierra, entrad y poseed la tierra que Jehová juró a vuestros padres. Hoy, según la Escritura, estamos fundamentados en mucho mejores promesas y tenemos mucho mejor pacto, porque el mediador del pacto vive y es eterno. Porque el mediador del pacto no es ni un corrupto, ni se equivoca, ni miente, ni nada por el estilo. El mediador del nuevo pacto es Jesucristo. Entonces es muy interesante, mi hermano, mi amigo, que vayamos entendiendo que Dios nos ha dado todo. Ahora, la actitud de pasividad, con esa actitud no se conquista. La actitud de conquista es una actitud de determinación, de levantar la mirada, de observar el territorio, de ser analíticos, de contemplar cómo está pertrechado el adversario y hacer una estrategia de cómo le voy a hacer vivir en esta tierra que Dios prometió
prometió que me entregaría a mí. Número uno. Número dos, entender que no están maniados, se van a defender. No puedes andar con lloriqueos ni cobardías. Tienes que entender que tú vas a entrar y a pelear la buena batalla. En aquel tiempo los Josueses y los Calebs tenían que blandir la espada, tenían que usar el escudo, tenían que pertrecharse para pelear cuerpo a cuerpo con adversarios naturales. Hoy tenemos que entender que no es blandir una espada natural, sino tomar la espada del Espíritu, es decir, grabarnos la palabra de Dios, aprendernos las sagradas escrituras, para que de aquí y de acá surja por la boca la espada del Espíritu. Y entonces peleemos la buena batalla con la palabra de Dios. Porque si algo van a respetar los demonios de este siglo, va a ser la palabra que es viva y eficaz. Si algo no van a resistir, va a ser esa palabra. Está escrito, cuando leemos del verbo de la eternidad, cuando anduvo aquí en la tierra, que tomó aquel cuerpo prestado para caminar aquí 30 y tantos años, dice que no resistían la palabra de su boca, no la podían resistir. Le llegaron a exclamar los demonios: ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? Debe llegar el día cuando los demonios se espanten de ver creyentes que declaran la palabra y lleguen a decir: ¿qué tienes con nosotros, fulano de tal? Punto. Porque el tiempo de la gran iglesia ha llegado. Levántate, toma el lugar que te corresponde. Tú no tienes que estar bajo autoridad, claro que sí, pero no tienes que depender ni de tu pastor para pelear las batallas esas que te llegan. Esas situaciones, problemas de identidad, problemas de autoestima, problemas de depresión que vienen y te agobian a veces en las madrugadas, y estás ahí lidiando con cuantas voces que te hablan en la madrugada, metiéndote sonidos en el cerebro, a veces metiéndote ideas nocivas. Tú tienes la capacidad, si mora en ti la palabra de verdad, tú puedes derrotar a tu adversario. Y está escrito: porque mayor es aquel que mora en vosotros que el que está contra vosotros. ¿Sí? Entonces es muy importante tomar la actitud y determinar que no vamos a vivir llenos de miedo bajo un adversario que lo vemos gigantesco. No, mi estimado, no es gigante. Jesucristo, según Hebreos capítulo 9, lo destruyó, lo despojó, le arrebató las llaves del imperio. Y a los hijos, y en este caso me refiero a cada uno de ustedes, que han recibido a Jesucristo como Señor y Salvador. Diré algo más. Algunos a veces argumentamos nuestros defectos. Pues te diré, mi estimado, que la perfección es un destino para el creyente, no es un estado. Para el único personaje que la perfección es un estado, es para Jesucristo. De ahí para allá, todos los que vivimos aquí en el planeta, desde el más alto nivel de liderazgo que tenga en tu secta, denominación o religión, cualquiera que sea, esas personas son imperfectas, son perfectibles. La perfección para cada uno de nosotros es un destino, no es un estado. Así que si el demonio de repente, o las voces o la mente te juega chueco y viene y te dice: es que tú tienes defectos, es que tú te equivocas, es que esto o lo otro, bueno, sin caer en el cinismo, pero tú tienes que entender que estás en un proceso de desarrollo. Tú estás caminando, no has llegado a tu destino. Así que mientras no llegues, mientras tu carrera no concluya, mientras no estés, se dice coloquialmente acá en México, 3 metros bajo tierra, o sea, mientras no tienes muerto o Cristo no te haya arrebatado, estás en proceso de desarrollo. Así que pelea la batalla. Nunca quieras tú argumentarle a los demonios ni a la gente argumentando tu perfección, porque no la tienes. Y si alguien contradice y que no eres perfecto, acéptalo, no eres perfecto, ni te ofendas. Así de sencillo. Yo he enfrentado demonios a través de endemoniados. Algunos me han sacado garritas y bueno, pues cuando hay que reconocer, pues sí, hombre, ¿y luego qué? ¿Tú qué?
O sea, no tienes por qué ponerte a entristecer porque ellos de repente saben algo de ti. Pues, estás caminando, entonces perfecto no eres, pero cuando tú conoces la palabra y le reviras con la palabra viva y eficaz. Entonces tú como cristiano debes de entender que no fuiste arrancado de la potestad de las tinieblas para estar sometido a ellas. Fuiste arrancado de la potestad de las tinieblas para señorear sobre ellas, sobre los demonios, sobre todos esos espíritus que tratan de someterte, a su autoridad, de someterte a su señorío, a veces argumentando tu trasfondo, tu pasado o inclusive el trasfondo de tu familia. Mi estimado, tú no tienes que ponerle sentido a eso, porque tu destino es tan glorioso como glorioso es el verbo de Dios, que los avergonzó públicamente, que quitó el acta de decretos que nos era contraria, quitándole de en medio y clavándole en la cruz, y subiéndolo alto sentó al diestra de la majestad en las alturas, donde hoy está sentado para interceder a favor de ti y de mí. Y por si fuera poco, dijo: yo te doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y toda fuerza del enemigo, y subraya diciendo: y nada os dañará. Tómala, chiquito. ¿Te imaginas? O sea, el diablo puede decir: no, es que yo te hago. No te hace nada. Jesús dijo: y nada os dañará. Punto. Entonces tienes que entender que ese es el calibre de evangelio que tenemos. Pero si vivimos teniendo lástima de nosotros, si vivimos pensando que no valemos, que no servimos, que no somos, entonces obviamente el enemigo gana terreno. Y el apóstol Pablo aconseja: no deis lugar al diablo. Clarito lo dice. Y una forma de dar lugar es así, tomando esa actitud echada hacia atrás, esa actitud de peyorativismo, de ninguneo, de lástima, de autocompasión. Tú estás con el campeón, aquel que se metió al infierno como caballo de Troya, se disfrazó de muerto para entrar al infierno, y estando en el infierno le arrebató las llaves del imperio al diablo, y por ahí una manera muy permisiva que yo digo, y agarrándolo se lo llevó y le da vueltas, mira, y subiéndolo alto dijo: tú eres el que debilitabas a las naciones, mas tú derribado eres por tierra, oh lucero, hijo de la mañana, y pum, lo aventó. Otro que vio eso en retrospectiva dijo: ay de los moradores de la tierra, porque Satán cayó en ella. Pues hay de los moradores que no conocen a Cristo, porque los que estamos en Cristo nos hace los maldados el diablo. Ya lo derrotó nuestro Señor. No estamos con un perdedor. Él se disfrazó de muerto. Permítame la barbaridad esa. No creo haberla dicho jamás. Se disfrazó de muerto para entrar al infierno. ¿Sabes por qué no podía el infierno? Porque él no tenía pecado. Se le fue la rola al diablo: si este no tiene pecado, ¿cómo entra al infierno? ¿Y cómo le hago para gobernar? No podía, porque el poder de la muerte es el pecado, y entonces el diablo podía tener, pero Cristo no tenía pecado propio. Llevó mis pecados, tus pecados, los pecados de los antepasados, los pecados del futuro. Los llevó de una vez para que tú y yo no vivamos victimizados por lo que pueda suceder. Alabado sea Dios. Hoy podemos vivir una vida de victoria. Pero el problema de muchos creyentes es esa piedad medrosa, esa piedad donde le tenemos miedo hasta reprender al diablo. Yo me acuerdo hace muchos años, siendo yo un jovencito, todavía estudiante del seminario, hice una campaña evangelística. Le pedimos permiso al pastor de hacer una campaña evangelística ahí fuera de un templo donde yo me congregaba. No diré nombres para no quemar garras, pero la cuestión es que hicimos la campaña ahí muy bonito. Y luego, pues yo jovencito, te imaginas, de esos jóvenes que traen toda la energía, y empecé a predicar, y en mi fervor empecé a echarle al diablo que era un miserable y que estaba derrotado, como más o menos ahorita que estoy hablando, ¿verdad? No se me ha quitado. Ya tengo 40 años predicando y sigo igual. O sea, 40 años de tiempo completo casi. Pero entonces, cuando acabé de predicar, me dijo el pastor: hermano, venga. No, pues yo pensé que me iba a felicitar, porque pasó mucha gente al altar.
Si es de lo que uno pedía su limosna, que la gente se acercara al altar, a hacer pedir oración. Estábamos en la calle, no estábamos en un templo, más bien en un terreno baldío. No estábamos en un templo. Así que si pasaba gente inconversa al altar, era que el Señor había pues tocado gente, que el mensaje había llegado, que le habíamos pegado al mono. Pero oye, pues yo fui muy contento y habíamos orado por enfermos y habíamos hecho mucho movimiento, y total se acabó el culto, y apenas se acabó el culto y me llama el pastor y me dice: hermano, venga para acá. Ya fui yo esperando el premio, esperando que me dijera: hermano, le preparamos una cena. Pues claro, hambriado como estaba en aquel tiempo, pues oye, pensé en un taco. Y me dice: hermano, le voy a decir una cosa, no ande usted ninguneando al diablo. El diablo es una autoridad espiritual, hermano Javier, usted debe respetarlo. Primera vez en mi vida, pues yo era muchachito, jovencito, recién salió del seminario, creo que mi segundo año de seminario, primer año ni me acuerdo qué año era. Pero ya que estuve ahí me regañó porque le regañé al diablo. Y me dio el argumento, me dijo: mire hermano, hay un texto en la Biblia que dice que ni siquiera Miguel se atrevió a proferir maldición contra Satanás, sino que mejor le dijo: el Señor te reprenda. Y me conté una anécdota personal el pastor. No, pues, dijo: y mire, dígame de una vez, porque si usted mañana va a hacer la misma, no predica. Yo con tal de predicar le dije: no hermano, intocable, mañana no le digo nada al diablo. Nomás empezó el culto muy bonito y toda la guasanga, como sabemos hacer nosotros nuestras reuniones evangelísticas. A lo mejor esto ya va a ser una narración pues histórica para los que vienen, próximas generaciones, que a lo mejor ya no van a saber qué es eso. Una campaña evangelística es eso: salirse afuera de los edificios, poner música, poner algún tipo de evento, un rally, se le dice en Estados Unidos, y luego al último hacer una gran disertación de las promesas, de las cualidades de Jesucristo, y luego invitarle a la gente a que reciba a Jesús como Señor. Y esa es la tendencia, es ir a buscar al perdido, ir a donde están los perdidos. Esa es la campaña evangelística. Entonces, promesa hecha. Al próximo día, de vuelta empezó el culto, empezó en las alabanzas, empezó todo el ruido, y iban me dejaron lugar a mí. No, hombre, primera cosa que hice fue me subí a la tremenda plataforma, y no tardé en poner el pie sobre la plataforma cuando empecé: porque Satanás no vino sino para hurtar, matar y destruir, pero yo he venido para que tengáis vida y vida en abundancia. Y empecé a darle duro al diablo y a exaltar a Jesucristo. Gloria al Señor. No, pues segunda tunda, el pastor de vuelta me regañó, pero el Señor había salvado mucha más gente. Así que ese día vinieron dos hermanos que no eran ancianos de la iglesia y le dijeron: hermano, déjelo, es que pues es como un gallito nuevo, y los gallos nuevos es lo que hacen, echar pleito. Déjelo, si la gente está salvando. Entonces, ¿qué problema? Años tenía esa iglesia que no hacía una campaña, años tenía que no salían a la calle a predicar a Jesucristo. Esos cristianos que se van encobachando en sus templos, se hacen religiosos, ya nomás se juntan para verse los defectos y oírse los malos olores, ya todo, nomás eso se juntan, ya no saben lo que es evangelizar. Así estaba esa congregación ya muy hedionda. Y veníamos los chavalitos, pues órale, empujando duro. Ya el pastor dijo: bueno, hermanos, ustedes hacen los responsables, porque se nos van a venir luchas, porque el diablo se va a desquitar. El pastor estaba preocupado. Si ese era nuestro general, ¿cómo cree que podía estar el pueblo? No le eché leña al pastor en aquel tiempo, nomás porque era muy respetuoso del pastor. Pero haz de cuenta Saúl frente a Goliat. Pero que llega un David que no conocía de rangos ni sistemas de batalla, solo conocía que en el nombre de Jehová Dios Todopoderoso vamos a pelear contra este adversario y vamos a vencerlo, porque está escrito: en Dios haremos proezas y Él hollará a nuestros enemigos. Alaban al Señor. Entonces yo quiero que de aquí en adelante, hoy, si usted va a seguir estas clases por línea, tómelas, vale la pena.
Lo primero que le voy a enseñar es cómo armarse usted interiormente, cómo sacar toda esa batalla interna que usted trae, que lo debilita interiormente, que lo destruye interiormente, que lo aniquila mental y emocionalmente y le impide tomar armas de guerra. Hoy, en el nombre de Jesús, di inicio a esta serie de conferencias y les bendigo a ustedes y oro que de aquí en adelante estén al tanto de estas conferencias y se prendan para ser guerreros de primera batalla y no gente que le tiene miedo a perder, porque no perdemos. ¿No ven que nuestro general está sentado en el trono y diciendo: porque yo vencí, ustedes también vencerán? Y uno de los grandes escritores del Nuevo Testamento dice: por tanto nosotros también, tendiendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que nos es propuesta. Pues en las próximas conferencias les enseñaré cómo despojarnos del peso y del pecado, en el nombre de Jesús. Padre, oro por cada uno de mis hermanos y hermanas y oro que la gracia de tu presencia esté sobre cada uno de ellos y nos vaya llevando, Señor, de gloria en gloria, de renglón en renglón, para alcanzar el propósito para el cual tú nos has redimido, por Cristo Jesús. Amén.